¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues les agradecemos por las preguntas que nos mandan y vamos a tratar de resolver algunas. Prácticamente el contestarlas todas no sería imposible, pero las vamos posponiendo, pero la probabilidad de que se contesten es alta, ¿no?, en alguno de los programas. Así que vamos a empezar. Dice, entonces, ¿todos los actos que hacemos son pecado si no están hechos en la divina voluntad? ¿Se puede comulgar? Pregunta incómoda. La contestación sería sí y no. ¿Por qué sí? Bueno, Jesús lo dice en los escritos y nos dice que el acto humano, o sea, el querer humano, es pecado. Y debemos entenderlo, o sea, como que no, y lo dijimos la vez pasada, como que no cumple la finalidad por la cual fueron creados todos los actos. Dios quería que en cada acto de la criatura poder poner, moviéndose su voluntad en cada acto, se iba a generar una vida divina. O sea que los actos fueron creados para poder poner una vida divina en cada acto. Ante esta finalidad, ningún acto hasta la llegada del reino, ningún acto pudo tener esta gracia, ni llegar a producir o a generar una vida divina en él. ¿Por qué? Porque no se le daba vida a la divina voluntad. Entonces, desde ese punto de vista, es pecado, y es un pecado que no se le puede achacar al hombre, porque el hombre no lo conocía, no lo sabía. Por lo tanto, no podemos decir que San Francisco de Asís pecaba. O sea, sus actos eran incompletos, pero no era por causa de él, sino por voluntad de él, sino era porque Dios no había revelado esto. Sin embargo, a pesar de que ellos no lo conocían, pero la vida divina quedaba prácticamente relegada de los actos de él, o de ellos, de todos los santos. Jesús tuvo que pagar una muerte, por cada uno de estos actos. Y nos dice Jesús que esa fue la pasión interna que la divinidad le estuvo dando. Y son dos pasiones internas. La pasión del amor, que es esta que estamos hablando ahorita, en donde él tuvo que pagar por cada acto, por cada vida de criatura, una muerte. Y tuvo que pagar una muerte porque toma el acto de la criatura, toma el acto de la voluntad humana obrante en la criatura, y que ese acto le había dado muerte a la vida divina en él. Y ahora Jesús, para poderlo rehacer, tiene que tomar ese acto, darle muerte a la voluntad humana en él, para poner sobre ese acto su voluntad divina. Yo espero que con eso se entienda. En pecado, como lo conocemos actualmente, es una transgresión voluntaria de todo lo que Jesús nos manda, de lo que Dios nos manda, los mandamientos, las leyes de la iglesia, en fin. Estos sí son pecados ya punibles, pero que el hombre los conoce. Ahora, el pecado, el hecho de no darle vida a la divina voluntad, conociéndola, esto sí es un problema, porque lo lógico es
que fuera responsabilidad del hombre, porque ya lo conoce. Sin embargo, Jesús no lo menciona, Jesús no lo castiga, así que podemos seguir pensando que el acto que no le da vida a la vida divina no se consideraría como culpa. Y el tratamiento que le damos nosotros en la divina voluntad también es diferente, ¿no? Así es. O sea, cuando es pecado con culpa, se rehace el acto. Uh-huh. Y cuando es un acto bueno, pero sin la divina voluntad, se le da crecimiento, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo lleva uno a la altura divina. Así es. But, Doctor, ¿me podría explicar lo de los accidentes de la hostia? los accidentes de la hostia se refiere a la materia en la cual se deposita la vida divina. El accidente de la hostia, pues, es el pan. El accidente del vino, pues, es el vino. O sea, entonces, a eso es a lo que se llama accidentes, al pan y al vino. En esos accidentes se pone la vida divina. ¿Por qué le llaman accidentes? No tengo la menor idea, pero es la sustancia donde la divina voluntad hace esa transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Las especies. Las especies, ¿sí? Especies, accidentes, como le queramos llamar. Porque accidente puede ser como la forma. No, pero como la forma que como no es perfecta, como las pequeñas imperfecciones. Digo, así me suena a mí. Por eso, pero es que se refiere generalmente en la iglesia, por accidentes se refiere al pan y al vino. Sí, nada más. ¿Existe una novena en la divina voluntad? La palabra novena se usa en la novena de los, ¿cómo se llama? De los excesos de amor. O sea, de todo el periodo de embarazo de Jesús. Está mal usada, o sea, definitivamente no debería de llamarse novena. Se llama los 9 excesos de amor de Jesús en el vientre de María. Fuera de eso, la novena como nosotros la conocemos, definitivamente no hay. El insomnio sería un acto en la divina voluntad si se hace con sacrificio y por amor a Jesús. Entonces no se debe de ir al doctor, porque entonces, ¿cuál sería el sacrificio y el sufrir por Jesús? Bueno, son dos cosas diferentes. Todo acto de la criatura es un acto que se puede poner en la divina voluntad. El insomnio es un acto, igual que el sueño es un acto. Por lo tanto, lo podemos poner en la divina voluntad y sería un acto divino. El ir al médico, porque el insomnio es algo que es, ¿cómo diríamos? No es deseable por el desgaste que sufre el cerebro y el desgaste del organismo, pero sobre todo la parte psíquica de la persona se afecta. ¿Se puede ofrecer como un sacrificio? Sí, y sería un acto en divina voluntad ofrecido como víctima, como una persona que se está ofreciendo como víctima. Que Dios lo toma como víctima y como acto hecho en la divina voluntad. Si quieren ir al médico, se necesitan ir al médico. El ir al médico es un acto. Entonces, ¿pueden ponerlo en la divina voluntad? Sí, y sería un acto divino. No poniendo la confianza ni en el médico ni en el medicamento.
sino la confianza está en Jesús, en Dios. El resultado de ese tratamiento definitivamente también le corresponde a Él. Por lo tanto, todo lo que sea ¿cómo diríamos? Buscar los medios lícitos para tratar de corregir ese trastorno son medios lícitos, son actos divinos, y así que uno y el otro son actos divinos. Los dos, no importa si se ofrece como víctima o si busca remedio, los dos no se pueden considerar culpa. Por lo tanto, ¿puede ir a comulgar? Por supuesto que puede ir a comulgar. Sí, al escuchar los escritos de María Valtorta, ¿estamos girando? Esa pregunta es muy buena porque los escritos de María Valtorta nos pueden servir como una guía para un giro, una guía en la vida de Jesús, y que es muy válido, y aparte es muy rica las descripciones que hace María Valtorta y nos permiten situarnos con nuestra mente ahí, en esos momentos, siempre y cuando esa lectura la hagamos, pero con la intención de fundirnos en la divina voluntad para acompañar a Jesús en lo que nos está describiendo María Valtorta. Así que sí, es una buena, ¿cómo diríamos?, guía de estudio, de girar. Doctor, si es una fábula el decir que Elías subió al cielo, ¿entonces la Biblia se contradice? Porque en Segunda de Reyes 2:11 se lee eso. Y además hay otra cosa. En el libro de Cielo, el volumen 1, capítulo 2, dice Luisa: se presentó ante mí aquella cruz que había visto las otras veces. Yo la tomé y me extendí sobre ella. Mientras estaba así, se abrió el cielo y de él descendió el evangelista Juan. ¿Podría explicar esto? ¿Y qué tiene que ver uno con otro? Pues así lo... Bueno, creo que cualquiera de dos, o son dos preguntas diferentes o no, prácticamente no tienen relación, o sea, un hecho con el otro. A lo que yo dije, y lo vuelvo a repetir, en el cielo solamente hay dos personas en cuerpo y alma, Jesús y María. Y eso se encuentra en el libro del cielo en dos ocasiones. Vamos a leer una de ellas para que quede claro y que no quede como palabra mía. Si nos haces favor, Ale. Sí, es en la lectura 2534 de marzo 31, 1929. Dice: además de esto, tú debes saber, para confirmarte mayormente, cómo la voluntad humana cambió su suerte y la de la divina voluntad con relación a él. En toda la historia del mundo, solo dos han vivido de voluntad divina, sin jamás hacer la suya, y fuimos la soberana reina y yo. Y la distancia, la diversidad entre nosotros y las otras criaturas es infinita, tanto que ni siquiera nuestros cuerpos quedaron sobre la tierra. Habían servido como morada al fiat divino, y él se sentía inseparable de nuestros cuerpos, y por eso los reclamó, y con su fuerza imperante raptó nuestros cuerpos junto con nuestras almas en su patria celestial. ¿Y por qué todo esto? Toda la razón está en que jamás nuestra voluntad humana tuvo un acto de vida, sino que todo el dominio y el campo de acción fueron solo de mi divina voluntad. Su potencia es infinita, su amor es insuperable. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que es claro. Lo primero que hay que entender es que estos dos seres, Jesús y María, aparte de haber vivido en la divina voluntad, de haber cumplido en todo,
de haber sido inmaculados, de que no eran herederos de la culpa original, en fin, todo lo que sabemos de esto, y que merecían el cielo totalmente, así como dice, o sea, son los únicos que estaban en cuerpo y alma en el cielo. Segundo, ellos mueren, bueno, Jesús muere y María es asunta, María no murió, pero después de la redención cumplida. Jesús cumple la redención con su muerte, con su resurrección, y se va al cielo, pero se va al cielo, sube al Padre, y la redención ya estaba. Segundo, María es asunta al cielo en cuerpo y alma, por lo que acabamos de escuchar, pero también es posterior a la redención. Son dos cosas, o sea, muy claras. Esto de que fue arrebatado Elías en un carro de fuego, hay una, no sé cómo decirlo, sería una especie de analogía para darle a entender a Eliseo, que es el que lo está viendo, sería cuestión de que él se diera cuenta que Elías había muerto. Que estuviera en el cielo, vamos a suponer que hubiera sido real. La pregunta sería, ¿a dónde se lo llevaron? O sea, en el cielo no había entrada. Muy santo, muy todo lo que ustedes quieran, pero no podía entrar al cielo. Estaba cerrado, tan es así que hasta San José tuvo que permanecer en el seno de Abraham, esperando la redención cumplida de Jesús. Si San José no pudo entrar, Elías menos. Ahora, entonces, ¿a dónde se lo llevaron? Y en cuerpo y alma, que Jesús nos está mintiendo al decirnos que nada más dos hay en cuerpo y alma, ¿o está mintiendo quién? Yo creo que no está mintiendo nadie. O sea, esta visión, esta forma de darle a entender a Eliseo que Elías había muerto fue esa, ver un carro de fuego que se lleva el alma de Elías y se la lleva ¿a dónde? Al seno de Abraham. O sea, creo que no hay otra forma de poderlo explicar. Si yo digo que se lo llevaron al cielo, estoy contradiciendo todo lo que sabemos, tanto de la culpa original, del hombre sin gracia, de los motivos de la redención y de todo lo que está diciendo Jesús. Cada quien puede creer lo que quiera. O sea, cada quien es libre de pensar, de analizar, en fin. Pero una cosa sí, todo lo que está escrito, todo lo que Jesús nos dice, creo que es lo que realmente vale la pena creer. Todo lo demás son figuras. O sea, así que como usted quiera, puede creer lo que quiera. Lo de San Juan. Efectivamente, Jesús crucifica en muchas ocasiones a Luisa. Luisa es un alma víctima al principio, un alma víctima humana, como ha habido muchas, y la pena de la crucifixión la llevaba a cabo en una cruz. Ese día llega Jesús y le dice, quiero crucificarte. Entonces Luisa se extiende en la cruz, pero resulta que no alcanza a quedar totalmente crucificada porque la cruz no es el tamaño adecuado. Entonces Jesús le dice, mira, esta cruz ya te la voy a quitar, me la voy a llevar al cielo como una muestra de tu amor, de tu entrega, pero te voy a dar una cruz más grande para que puedas quedar crucificada totalmente. Y es cuando bajan con la cruz, cuando San Juan baja con la cruz, que es la cruz de la divina voluntad. O sea, Jesús le está anticipando
que quiere un sacrificio mayor que el sacrificio del cuerpo crucificado. Ahora, si lo que está tratando de preguntar o comentar o decir es que San Juan baja en cuerpo y alma, totalmente erróneo. O sea, en cuerpo y alma solamente Jesús y María, nada más. Por lo tanto, es una visión que tiene Luisa, una visión espiritual, donde por permiso de Dios, San Juan se vuelve tangible, se vuelve perceptible a los sentidos de Luisa, bajando esa cruz, que es la cruz de la divina voluntad. Dice, si quiero demostrar que la divina voluntad está en el catecismo, ¿dónde buscar? Bueno, la respuesta que nos dice Alejandro es muy obvia, en el catecismo. Sin más ni más. Miren, vamos a entender primero qué es la divina voluntad, qué busca la divina voluntad, cuál es la finalidad. La vida de Dios en nosotros. La vida divina en la criatura, o sea, la divinización del ser humano. Compartir naturaleza, compartir vida, compartir atributos, compartir obras y llegar a unificarnos con Jesús. Eso es vida en la divina voluntad. Entonces, partimos del Evangelio, partimos de las cartas de los apóstoles, en donde Jesús en el Evangelio nos dice el punto culminante es que sean uno como tú y yo somos uno, que sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. ¿Y de qué manera Jesús y el Padre son uno? Bueno, o sea, unificados por medio de la naturaleza divina de Jesús, que es el Verbo eterno. Ese Verbo eterno está unido al Padre en todo. Esa unión se la comunica a su propia humanidad y entonces Jesús está totalmente unido con la misma vida divina, la misma naturaleza, los mismos dones, los mismos atributos, con todo. Bueno, ahí nos quiere Jesús. Entonces, eso, por favor, que nos lo expliquen. O sea, es Jesús quien lo está diciendo. San Juan nos aclara, y lo hemos dicho 20,000 veces, que el llegar a ser hijos de Dios no lo es todo. Que la finalidad de nosotros la podremos ver, la podremos encontrar cuando veamos a Jesús totalmente, cuando Él se devele ante nosotros. Y viéndolo, entonces sabremos lo que debemos ser. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que todavía no. No, que debemos ser una copia de Jesús. Si lo que yo debo ser no lo conozco y lo tengo que conocer a través de la manifestación plena de Jesús, bueno, entonces, ¿qué voy a ver en Jesús ya cuando se manifieste? ¿Qué voy a ver? Naturaleza humana y naturaleza divina. Ese debo ser yo. Ese debe ser cada uno de nosotros. Naturaleza humana por naturaleza y naturaleza divina por don, como una gracia. Pero a final de cuentas, naturaleza divina. Así que también San Juan nos está anticipando esto. En el catecismo no vamos a encontrar que diga, es que viviendo en la divina voluntad ustedes van a adquirir la naturaleza divina. No con esas palabras. Sin embargo, hay varios numerales en donde está. Pero yo quisiera que leyéramos el 460, porque por favor. Numeral 460 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Ojo con eso.
nos quiere hacer partícipes, nos quiere participar, nos quiere dar, nos quiere regalar, como ustedes quieran, la naturaleza divina. Y la pregunta es, ¿qué es naturaleza? Lo que es. Lo que es. O sea, la palabra naturaleza responde a una pregunta. ¿Qué es? Si vemos un animal y preguntamos, ¿qué es? ¿Qué contestamos? Un perro. Un gato, o sea, un animal. Uh-huh. Si vemos una planta, un árbol, una hierba, y preguntamos, ¿qué es? ¿Qué decimos? Una planta. Es un vegetal. Uh-huh. Si vemos a un ser humano, preguntamos, ¿qué es? Pues es un ser humano. O sea, vamos definiendo, vamos dando el punto de lo que es. Eso es naturaleza. Si yo me dirijo a Dios y digo, ¿qué es? ¿Cuál sería la pregunta? ¿La respuesta? Es Dios. Digo, la respuesta es Dios. Bueno, eso es lo que nos quieren comunicar. Por lo tanto, si me quieren comunicar y a cada uno de nosotros nos quieren comunicar esto, entonces la pregunta es, ¿qué somos? Dioses. Hombres dioses. Dios no, porque Dios no tiene una naturaleza humana. Somos hombre Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, eso es lo que debemos ser. Creo que empezamos con este numeral perfectamente enfocados en lo que estamos afirmando. ¿Seguimos? ¿Mismo? Sí. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Uh-huh. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Ah, caray, a ver, ahora sí, vamos a escandalizarnos todos. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacer del hombre Dios. Seguimos. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Otra vez. ¿Quién dice eso? Dice San Atanasio de Alejandría. Uh-huh. Y Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás, San Irineo. Bueno, y San entonces, uh-huh. vamos a entender. Nos quieren participar esa naturaleza, que no es esto la divina voluntad. Uh-huh. Les vamos nada más a dar números, no podemos leerlos todos, pero donde se asegura que nos quiere participar su vida divina, su divinidad, sus atributos, sus obras. Y bueno, voy a leer el 521. Bueno, es Alejandra quien lo va a leer. Numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. A ver, una pregunta. ¿Cuándo? Ahorita. Que podamos vivirlo en Él. ¿Cuándo? En Él, allá, hace 2000 años. Ajá. Que Él lo pueda vivir en nosotros. ¿Cuándo? Ahorita. Ahorita. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos más o menos entender? Pues teniéndolo dentro, ¿no? Siendo prácticamente teniendo en nosotros la vida de Jesús. Uh-huh. Es la única manera en que yo puedo ponerme en Él hace 2000 años para vivir lo que Él estaba viviendo. Y la única manera en que Él puede venir a vivirlo en mí es que Él se convierta prácticamente, se funda con mi vida. De otra manera sería un acompañamiento y no sería hacer lo que Él hace.
Seguimos. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. ¡Wow! Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. No dos cosas juntas. No se trata de estar hombro con hombro, abrazados, Jesús en mí. No, porque eso siempre seremos dos. San Pablo, cuando dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí, son dos. Aquí se trata de estar fundido, hacernos una sola cosa. Ya no es Jesús y no es la criatura. Es lo mismo. Ojalá que esto se entienda. Seguimos. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Adelante dice, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Bueno, lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Ahora les vamos a dar nada más algunos numerales para que los consulten en su casa y vayamos armando este rompecabezas para entender que la divina voluntad está expresada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Numerales del Catecismo de la Iglesia Católica serían 51, 52, 257, 295, 375, 460, 521 y 759. Y hay más, pero bueno, estos son como los más claros para entender. Uh-huh. Siguiente pregunta. Dice, ¿me podría decir, por favor, la diferencia entre alma, espíritu y conciencia? Alma y espíritu. Podríamos hablar, o sea, de que el espíritu, bueno, alma, espíritu es la parte espiritual que Dios creó en nosotros. El alma tiene 3 potencias, voluntad, inteligencia y memoria, y esas 3 potencias son las que están como medio de unión con la Trinidad. La voluntad con el Padre, la inteligencia con el Hijo y la memoria con el Espíritu Santo. Y esta alma, bueno, tiene una parte muy como especial en que es la parte más, es como si fuera el alma del alma, o sea, ¿sí? Que es la parte que está destinada a unirse con Dios. Por ejemplo, en los videntes, en Luisa, o sea, Jesús llegaba y se comunicaba o sacaba, y se dice su alma, pero es su espíritu el que está unido con Jesús. El alma no, porque recordemos que el alma es la que está vivificando al cuerpo. Si el alma sale del cuerpo, la persona muere. O sea, la muerte es el alma desprendiéndose del cuerpo. ¿El espíritu se puede desprender? Sí, porque es esa parte específica del alma, pero el alma queda vivificando al cuerpo y el alma es la que sale. Digo, el espíritu es el que sale y el que puede estar en comunicación con Dios. La conciencia es yo diría una función del alma, o sea, en general, en global, donde donde se analizan las cosas, todos los actos que estamos llevando a cabo y tenemos la posibilidad de discernir, entre comillas, si son actos acordes a Dios o no.
si es algo que nos une o nos desune de Dios. Nada más. O sea que la conciencia sería como una acción del alma. Doctor, ¿cómo sabe uno hoy en día si Jesús está realmente presente en la Eucaristía en este momento de tantas herejías y apostasía? Fíjese, en el volumen 12, 61 dice Jesús: estoy obligado a permitir que las gentes se alejen de las iglesias, de los sacramentos, a fin de que su contacto, se refiere con los malos sacerdotes, no me las envenenen más y las vuelvan más malas. Uh-huh. ¿Y? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Si está por fe. Jesús realmente. Por fe, o sea, la fe nos indica que ahí está Jesús. En el libro del cielo tenemos revelaciones de Jesús donde Él tiene que comulgarse a sí mismo, o sea, en el momento de la institución de la Eucaristía, para reparar por todas las ofensas, por todos los malos tratos, por todos los sacrilegios que iba a haber en el transcurso de los siglos. Y eso es lo que permite que nosotros podamos recibirlo, aún ofendiéndolo o incluso haciendo sacrilegios. Lo que dice Jesús, vuelvo a repetirlo, o sea, ¿es verdad o mentira? Bueno, creo que la respuesta es obvia, ¿no? Es verdad, por lo tanto debo creerlo, y debo creerlo por la fe, nada más. Dice, sería bueno aclarar lo que Dios le dice a Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, etc. Porque hoy acuden a esta cita para decir que se pueden separar, y Dios dice, por ningún motivo. Se pusieron gruesos. Rudos. Rudos, exactamente. Jesús le da el poder a Pedro, o sea, la cabeza de la iglesia, de atar y desatar, ¿sí? O sea, ¿a qué se refiere con atar y desatar? Bueno, el poner ciertas reglas o quitar ciertas reglas. Y eso estaría dentro de las funciones de la iglesia. Cuando en el Antiguo Testamento, o sea, lo primero que empezamos a ver como supuesto matrimonio era simplemente la unión. Y se hacía un ritual, en fin, pero no era un sacramento. Sin embargo, a esas uniones son a las que Dios había dicho que el hombre no separe por ningún motivo lo que Dios ha unido. Quiere decir que dentro de aquella voluntad de las dos personas estaban acordes a unirse, a vivir en familia, a formar una familia, a tener hijos, en fin. Ahí estaba aquello santificado por Dios. Sin embargo, la dureza del corazón y los vicios del ser humano lo llevaron a hacer desmán y medio, o sea, lo llevaron a abandonar a la esposa, a los hijos, a unirse con otras mujeres o las mujeres con otros hombres, en fin, todo un desorden total. Entonces, Dios le permite a Moisés el que el hombre le diera un libelo de repudio. O sea, un acta de divorcio sin llamarse divorcio ni llamarse acta. Y que con eso, bueno, ya quedaban libres. Entonces Jesús, respondiendo a una pregunta, ya aquí en la tierra él, que dice que por qué Moisés dio ese decreto y que si era lícito abandonar a la mujer. Y entonces Jesús le dice que Dios dio ese decreto por la dureza del corazón del hombre.
cosa curiosa. ¿Qué habrá querido decir? Que se han vuelto tan contrarios, tan cerrados, tan ciegos, tan sordos, que no hay forma de poderlos enderezar. Y entonces, para evitar males mayores, o sea, le permitió aquello. Pero luego le dice algo muy interesante. Pero en el principio no fue así. En el principio no fue así. ¿Qué está diciendo? No es voluntad mía, no es voluntad de Dios que esto se lleve a cabo. Así que, en términos generales, podemos entender que la obediencia a la divinidad, el orden, el mandato de Dios es que no se separen. Bueno, habíamos hablado al principio de que le dio poder a Pedro de atar o desatar algunas leyes, algunas cosas que estén, no sé si decirlo así, pero bueno, que la misma iglesia haya ido poniendo. La pregunta es, ¿tendrá poder el hombre de ir en contra del mandato de Dios? No. Curioso. En Luisa, en las revelaciones de Luisa, hay una fecha en que Luisa le dice a Jesús que por qué no la obliga, por qué no me obligas, cuál es la razón de que no me obligues a obedecer a quien tiene autoridad sobre de mí. El que tenía autoridad sobre Luisa pues, era el sacerdote. Entonces, alguna cosa le estaba mandando y Luisa no lo obedecía. Y entonces Luisa se queja y le dice, oye, oblígame porque esto no lo puedo obedecer, pero pues dame un mandato y ni modo, lo tendré que obedecer. Y Jesús le dice lo siguiente, dice, mira, la razón es muy obvia. Mientras la obediencia del hombre, del sacerdote, esté acorde a la obediencia a mí, tienes que obedecer. Pero si la obediencia del hombre está en contra de la obediencia a Dios, no tienes por qué obedecerlo. Creo que es una respuesta muy clara para valorar, ¿sí?, qué es lo que debemos hacer. La respuesta es, ¿está acorde a la voluntad de Dios esto que está pasando? Que cada quien haga su propio razonamiento y que cada quien decida lo que quiera. Lo único que puedo decir es, si se hace en buen modo, creyendo fervientemente que la Iglesia puede darme esa facilidad de que no hubo matrimonio, porque no es disolver, sino es nulidad, ¿sí? O sea, que no hubo matrimonio, que no hubo sacramento. Entonces, en ese momento, si yo lo hago fervientemente creyendo en la Iglesia, yo no tendría culpa. Y la culpa recae sobre la Iglesia. Ellos tendrán que responder ante Dios por todo esto que está pasando. Pero si yo tengo conciencia de todo esto, definitivamente no debería de hacerlo. Claro, eso va en contra de nuestra voluntad, eso va en contra de nuestros deseos, de mis apetitos y sobre todo, se entiende lo de apetitos, ¿verdad? Se entiende de mi hastío, se entiende de, en fin, mil cosas que puede haber. Y entonces lo que estoy haciendo es simplemente usando como pretexto esto de atar y desatar para poder ser libre de llevar a cabo toda esta parte instintiva mía. Es que aquí hay una pregunta que yo creo que el doctor ya la acaba de contestar porque dice Laura Ivonne,
Desde Ocotlán, viviendo en divina voluntad, ¿no deberíamos tener ni un momento de ocio, por ejemplo, navegar en internet? Entonces, ¿a qué horas giramos? ¿A qué horas leemos? Y yo le pregunto, a ver, vamos a contestarle con preguntas para a ver si nos responde. ¿Qué intenta buscar en internet? ¿Intenta buscar la verdad? ¿Intenta buscar noticias? ¿Intenta buscar algo que le llame la atención? ¿O simplemente intenta estarse manifestando todo lo que usted tiene en su interior, que es curiosidad y que es morbo? ¿Qué intenta? Bueno, dependiendo si lo que usted busca es la verdad, pero la verdad la tenemos desde el Evangelio, la tenemos en el magisterio de la Iglesia, en la doctrina de la Iglesia, y ahora la tenemos, la verdad plena la tenemos en Luisa. Como dice Alejandra, ¿para qué pierde el tiempo navegando en internet? Y lo mismo podríamos decir con los grupos de divina voluntad. ¿Qué buscan en los grupos? Una persona que está en uno, en otro, en otro y en otro y todavía busca otro. Y entonces yo pregunto, ¿qué busca? ¿Busca la verdad? ¿O busca simplemente aparecer en todos lados? Y como dijo Jesús, donde está tu tesoro está tu corazón. Si buscamos algo en internet es porque nuestro tesoro está en internet. Uh-huh. Sí, ¿no? Nuestro tesoro está en el mundo. Uh-huh. Somos morbosos, perdón por la palabra, pero somos morbosos. Entonces, volviendo a los grupos, si estamos buscando la verdad está en el libro del cielo, la verdad está en el Evangelio. La verdad no está en lo que diga Pedrito Pérez, la verdad no está en Sandra González, ¿sí? La verdad está en libro de cielo. Ahora, ¿quiere pertenecer a un grupo? Bueno, para estar en conjunto, en unión con otros, conocer, de acuerdo, pero que sea un grupo que se base única y exclusivamente en libro de cielo, no en opiniones personales y en pésimas interpretaciones. O sea, creo que se entiende lo que estoy queriendo decir. Un grupo en donde no permitan libertades es un grupo que no tiene nada de Dios. Un grupo donde le impongan el vestido, la forma de actuar de una determinada manera no tiene nada que ver con la divina voluntad. Un grupo donde le digan que tiene que hacer cursos para aprender divina voluntad no tiene nada que ver con divina voluntad. En fin, podríamos seguir hablando. Un grupo donde le digan que tiene que renovar los sacramentos porque los sacramentos anteriores ya no son válidos. Creo que este es peor. Definitivamente está usted en un grupo satánico. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué busca en internet? Usted contésteselo. Hay otra pregunta que dice, doctor, ¿nos puede dar un ejemplo de un acto de amor? Te amo. Pues sí, o sea, Jesús dice que el te amo de Luisa y el te amo del alma que vive en la divina voluntad le está entregando todo. Y creo que lo hemos ido más o menos desarrollando. En el te amo, Dios se da completamente. El te amo nuestro debe ser prácticamente igual que el de Él, darnos totalmente, pero no dar mi ser, sino dar el ser de Jesús que me lo ha dado, y ahora yo con eso le doy el mismo amor que Él me da. En cada acto que hagamos, hablar, dormir, lo que hacer. Y en cada acto que yo haga, o sea, en el comer, en el caminar, en el dormir, en todo, debo estar siempre con la intención de decirle te amo y hacer la petición de que su reino se desarrolle en la tierra y que el fiat divino domine a toda la familia humana. Entonces, te amo.
Preguntan, dice, bendiciones, ¿qué opina de la invitación de estos recientes días de nuestra madre en Medjugorje? Bueno, esto también lo hemos hablado ya en varias ocasiones. La Virgen, Jesús mismo, está tratando de llamar a todas las criaturas para una conversión. Vivimos en un mundo donde a Dios se le ha relegado. Dios ya no existe para este mundo. Y el que diga lo contrario creo que no ha abierto los ojos o no ha salido a la calle. O sea, vivimos en un mundo que se opone a las leyes naturales, que se opone a todo lo establecido, que a Dios lo tienen como un opresor, como alguien que nos quiere tener sojuzgados y que lo que queremos es liberarnos de ese ser que nos oprime. Queremos darle rienda suelta a toda nuestra bestialidad, conste que lo digo así, nuestra bestialidad, porque lo que queremos es libre acceso a lo sexual, libre acceso a todo lo que sea degeneración, libre acceso a todo lo que sea vicio, libre acceso a todo lo que sea alcohol, drogas, todo esto. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Nos hemos tomado la libertad, no es cierto. Nos hemos tomado la estupidez de pensar que somos creadores. Nos hemos llevado toda nuestra acción, nuestro impulso, ahora lo estamos canalizando hacia el creer que somos capaces de regirnos por nosotros mismos. Estamos viendo el aumento de esta bestialidad, como dije, en que la vida en este mundo ya no tiene valor. Estamos llegando al punto en que la vida más inocente no tiene ningún valor y es totalmente desechable. Hemos llegado al punto en donde la vida se valora por la utilidad y alguien que ya no es útil, pues es conveniente ponerle fin. No tiene sentido llevar eso a cabo. Nos hemos llegado al punto de que queremos crear seres humanos, pero artificiales. En fin, podríamos hablar años y años sobre todas las desviaciones que tenemos. Voy a poner un simple ejemplo. Por favor, ahora que estamos en la era del tatuaje, porque estamos en la era del tatuaje, fíjense en los tatuajes. Y una inmensa mayoría se refiere a demonios, monstruos, serpientes. O sea, y la pregunta es, ¿de qué se trata? Calaveras. ¿A quién estamos honrando con esos tatuajes? Antes se podría decir un tatuaje o algo que dijera te amo, fulanita, fulanito. Alguien que se tatuaba una cruz. Pero no, ahora es exactamente lo contrario. Véanlo. Personas que se tatúan de pies a cabeza. Y uno dice, bueno, ¿qué? Nunca han conocido, nunca han leído que nuestro Señor en la Biblia prohíbe los tatuajes. Creo que con eso. Terminamos, doctor. Híjole, gracias. Pues amigos, gracias por haber estado con nosotros y agradecemos a Alejandra, gracias, doctor. a Alejandro, a Paris y sobre todo a ustedes, amigos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, amigos. Buenas noches, que descansen. Gracias, amigos, y les mandamos también nosotros muchos saludos a nuestros amigos en Texas, Argentina, Colombia, El Salvador, Monterrey, Morelia, Colima, Canadá, Veracruz, Chihuahua, Ecuador, California, Toluca, Chile, Perú,
Suiza, Brasil, España, Jalisco, Ciudad de México y República Dominicana. Gracias amigos, hasta la próxima. Hasta luego amigos. No se olviden de darle like al programa y compartirlo. Hasta luego.